Cuando mencionamos a los tiburones, de inmediato pensamos en sus cuerpos gigantescos y en esos dientes afilados que nos ponen los pelos de punta. Estos depredadores supremos del océano tienen habilidades de caza impresionantes. Por muy bien equipados que estemos los humanos, toparse con ellos siempre infunde pavor. Pero, ¿qué tanto sabes realmente sobre estos titanes de los mares? ¿Sabes qué tan descomunal puede llegar a ser el tiburón más grande? Hoy los llevaré a conocer a las 10 especies de tiburones más grandes de todo el planeta. El primer lugar tiene un tamaño tan colosal que supera cualquier límite de la imaginación humana, pesando más de 100 toneladas. En el océano, estos animales son los reyes absolutos y cada uno impone un respeto tremendo. Acompáñenme a echarle un vistazo a estos impresionantes gigantes. Este tiburón es cliente frecuente en las películas de desastres marinos. Gracias al drama de esas cintas, la imagen del tiburón blanco como un animal invencible y feroz se nos ha grabado en la cabeza, a tal grado que con solo escuchar su nombre, uno siente un miedo instintivo. Y, la verdad sea dicha, este temor no es de a gratis. El tamaño del tiburón blanco es una verdadera barbaridad. Puede alcanzar hasta 7 metros de largo. Esta longitud equivale casi a lo ancho de media cancha de básquetbol. Solo de pararte frente a él, su pura presencia te dejaría helado. Pero no solo es grande, también es un as en cuanto a velocidad y fuerza de mordida. En el agua se desplaza rapidísimo, alcanzando los 56 kilómetros por hora. Es como un relámpago blanco que atraviesa el océano, tomando a sus presas totalmente por sorpresa. Y ni hablemos de sus dientes. Tienen forma triangular, son del tamaño de la palma de la mano de una persona, y, para rematar, tienen bordes aserrados. Un solo mordisco suyo ejerce una fuerza brutal de hasta 1800 kilogramos. Con esa potencia y esos dientes tan afilados, cualquier presa promedio es perforada en un instante, sin la más mínima oportunidad de defenderse. Un dato curioso, el gran tiburón blanco jamás se cepilla los dientes, pero a pesar de eso, nunca en su vida sufre de caries, algo que la verdad da un poco de envidia. Además, es un viajero imparable. Su rango de distribución es gigantesco. Excepto en la Antártida, puedes encontrarlo merodeando cerca de las costas de todos los continentes. Mientras la temperatura del agua ronde entre los 12 grados y 24 grados, es probable que ande por ahí. En estas aguas ideales, siempre está listo para presumir su majestuosidad como depredador supremo, volviéndose una amenaza implacable. Es un tiburón grande, misterioso, y único que resalta muchísimo entre todas las demás especies. Su cuerpo es como un torpedo gigante. Esa complexión robusta le da una gran ventaja al navegar por el océano. Su cabeza ancha contrasta de forma muy chistosa con su boca tan pequeñita, como si la madre naturaleza hubiera tenido un diseño muy peculiar en mente al crearlo. Esta fisonomía tan rara hace que se le pueda distinguir a kilómetros de otros tiburones. Por lo general, el tiburón dormilón del Pacífico puede crecer hasta más de 7 metros, siendo un auténtico monstruo marino. Como vive constantemente en las oscuras profundidades del mar, su piel es de tonos grises oscuros o negro carbón. Esto no solo le da un camuflaje perfecto en ese mundo de tinieblas funcionando como protección natural, sino que le suma un aire de mucho misterio. A la hora de la comida, no es nada remilgoso. Peces, pulpos, calamares e incluso animales marinos en descomposición van a dar a su estómago. Sus ojos son muy chiquitos, lo que afecta un poco su vista, y para colmo, es súper común que se le llenen de parásitos oculares, dejándolo prácticamente ciego. Pero qué suerte que tiene un olfato envidiable. Gracias a él, puede rastrear la comida en la inmensidad del océano profundo. Un dato que te dejará con el ojo cuadrado es que la carne del tiburón dormilón del Pacífico es casi toda tóxica. Su cuerpo está cargado de altas concentraciones de óxido de trimetilamina. Esta sustancia, por un lado, le ayuda a flotar mejor y nadar sin broncas en las profundidades, y por el otro, mejora su regulación osmótica para contrarrestar la presión del abismo sobre sus proteínas. Lo chistoso es que si algún otro animal se come un pedazo de esta carne por accidente, termina en un estado muy parecido a cuando uno se pasa de tequilas y termina borracho. Como una especie rara, este tiburón aporta un toque muy especial a la biodiversidad marina y es un tesoro para los científicos que estudian a las criaturas de las profundidades. Como uno de los meros depredadores del océano, el tiburón tigre presume un tamaño de no creerse y características únicas. Normalmente alcanza los 4 metros de largo, lo que ya es suficiente para ser el jefe en el barrio submarino, pero los ejemplares más grandes pueden rozar los 7.3 metros. Con semejante cuerpazo y un peso tremendo, el tiburón tigre hace lo que se le da la gana en el mar.
Su fuerza brutal hace que los demás animales le saquen la vuelta del puro susto y ni de chiste se atrevan a meterse con él. Su proceso de crecimiento es súper interesante. Cuando son crías, tienen unas rayas oscuras en el lomo muy parecidas a las de los tigres. De ahí su nombre, claro. Estas rayas son como una marca de nacimiento que la naturaleza les regala, haciéndolos resaltar entre todos los cachorros de tiburón. Sin embargo, conforme van dando el estirón, este patrón tan llamativo desaparece como por arte de magia, hasta que terminan viéndose muy parecidos a los demás tiburones de su especie. Este cambio no solo es su rasgo de crecimiento más notable, sino que también le da muchas pistas a los biólogos que estudian su desarrollo. Como buen depredador de élite, sus habilidades de caza son brutales. Sus dientes son como cuchillos para carne, capaces de desgarrar cualquier presa sin sudar. Trátese de peces pequeños, cangrejos o presas de gran tamaño, como morsas y tortugas marinas. Todos pueden terminar servidos en su plato. Y por si fuera poco, el tiburón tigre tiene unos receptores en el hocico que detectan los campos eléctricos de otros seres vivos. Esto le permite sentir a sus presas en aguas profundas dejándolas sin escapatoria. Aunque haya poca luz o el terreno sea complicado, este tiburón siempre encuentra su cena gracias a esta habilidad especial, asegurando su supervivencia y reproducción. En resumen, con su tamaño, su curioso crecimiento y su poderío al cazar, el tiburón tigre es una pieza clave en el ecosistema marino. El Cretoxyrrhina fue un tiburón prehistórico que vivió allá en el lejanísimo periodo Cretácico, y hoy se gana a pulso su lugar en esta lista. Llegaba a medir unos 7.6 metros y pesaba alrededor de 3.5 toneladas. Con esa complexión de peso pesado, era todo un mandamás en los océanos de aquella época. Se puede decir que era un pariente lejano de nuestro actual gran tiburón blanco, ya que ambos pertenecen al orden de los lamniformes, aunque no tienen una línea evolutiva directa. Lo que más miedo daba de este animalón era, sin duda, su hocico gigantesco atascado de dientes afilados. Tenía ni más ni menos que 7 hileras de dientes. Cada hilera estaba formada por entre 34 y 36 piezas, sumando un total de más de 500 dientes en su boca. Eran largos y puntiagudos, superando los 6 centímetros de longitud, casi del tamaño de nuestro dedo meñique, con bordes lisos sin aserrar y recubiertos de una gruesa capa de esmalte. Esto no solo los hacía duros como roca, sino perfectos para atrapar presas grandes y muy escurridizas. Pero aquí viene lo más loco. Parecía que los dientes nunca se le acababan. Esto encajaba a la perfección con su estilo de vida. No solo comía carne, sino que se tragaba a sus presas con todo y huesos, y si se topaba con alimento que no podía digerir, sencillamente lo vomitaba para sacarlo de su sistema. Se calcula que a lo largo de su vida, un Cretoxyrrhina podía producir más de 10.000 dientes. A finales del Cretácico, era uno de los cazadores más temidos de todo el mar. Voraz y agresivo, atacaba a todo lo que se cruzara en su visión, ya fueran peces, tortugas, cocodrilos, reptiles marinos inmensos, como los plesiosaurios y mosasaurios, y hasta a los pterosaurios que volaban cerca del agua, les tocaba terminar en su panza. El registro fósil nos dice que su papel en el ecosistema de aquel entonces era vital. Aunque los esqueletos de tiburón son de cartílago, y es súper raro que se fosilicen completos, la enorme cantidad de dientes fosilizados que nos dejó ha sido la llave para conocer a este inmenso monstruo del pasado. El Otodus se llama así por una peculiaridad muy chistosa en su dentadura. A los lados de sus dientes principales, tenía unas pequeñas cúspides laterales que parecían unas orejitas. Esta arquitectura funcionaba como una herramienta de apoyo en los dientes, ayudándole a afianzar mucho mejor a sus víctimas a la hora del festín. Si el Otodus te mordía, estas orejitas funcionaban como ganchos, clavándose fuerte y haciendo que escapar fuera misión imposible, lo que elevaba muchísimo su éxito en la caza. Era una mole gigante que solía alcanzar unos 9 metros de largo, y pesaba más de 1.8 toneladas. Fueron los auténticos colosos de los mares primitivos, dominando las aguas hace entre 60 y 45 millones de años. En esa época tan peligrosa y llena de criaturas temibles, el Otodus se valía de sus ventajas físicas para alimentarse de los animales marinos más grandes. Con su mordida afilada, se abrió camino a la fuerza y se convirtió en el depredador alfa, sembrando el pánico en las demás especies. Y ojo con este dato, es muy probable que el Otodus haya sido el mismísimo abuelo del megalodón. Una vez que la temperatura global del planeta se estabilizó, este tiburón emprendió un larguísimo viaje evolutivo. Con el paso de los milenios y los constantes cambios en su entorno,
fue dando origen a descendientes mucho más rudos. Así llegamos al megalodón, el cual lo superó en tamaño y fuerza de mordida, coronándose como el nuevo rey de los mares. Sin embargo, el poder original del Otodus no es para tomarse a la ligera, dejó una huella imborrable en la historia de la evolución marina. La ubicación exacta de la extraña espiral de dientes del helicoprión fue, por mucho tiempo, motivo de intensos debates en el mundo de la paleontología. Hoy en día, la teoría más aceptada es que estaba situada en la mandíbula inferior, pero para llegar a esta conclusión, los científicos tuvieron muchísimas dudas. Allá por 1952, el paleontólogo ruso Dmitry Obruchev pensaba que si esa sierra espiral estuviera abajo, le estorbaría para comer, así que sugería que iba en la mandíbula superior, enrollada hacia arriba como una especie de parachoques o amortiguador protector para la cabeza. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones y aparecían más evidencias fósiles, esa idea se fue desmoronando. Luego, en 1995, el director de la Galería de Vertebrados en un museo de Australia sugirió en su libro sobre la evolución de los peces que el helicoprión tal vez giraba su mandíbula inferior para imitar la forma de las conchas de los amonites, unos moluscos con caparazón muy abundantes en ese entonces, y así atraer y atrapar a sus presas mediante el engaño. Fue una teoría alucinante que puso a todos a pensar, pero seguía siendo solo una especulación y las dudas continuaban. El misterio se resolvió hasta que se descubrieron especímenes donde la espiral dental estaba unida al cartílago de la mandíbula, confirmando por fin que esta peculiar sierra circular crecía en la unión de la mandíbula inferior izquierda y derecha o en el maxilar superior. Basándose en la evidencia fósil actual, los paleontólogos creen que usaba estos grandes dientes de abajo como un serrucho para enganchar y cortar los tejidos blandos de sus presas hacia su propia boca, mientras que sus dientes más pequeños terminaban de triturar la comida. Este estilo de atrapar el alimento tan extravagante explica por qué la evolución lo dotó de una dentadura tan extraña. Por supuesto, las investigaciones sobre el helicoprión continúan. Al fin y al cabo, lo que sabemos de este animal prehistórico extinto es bastante limitado. Seguramente en el futuro surgirán nuevos hallazgos y teorías para ayudarnos a entender mejor a esta fantástica bestia marina. Este tiburón nadaba a sus anchas en las aguas poco profundas del período Cretácico. En aquel remoto entonces, el Pichodus era quizá una de las especies de tiburón más únicas de todo el océano. Lo que lo hacía especial era su estructura dental. En lugar de los típicos dientes picudos y puntiagudos de los demás escualos, tenía dientes planos y macizos. Esta forma dental lucía diseñada específicamente para triturar conchas y caparazones gigantes. En ese ecosistema antiguo, le resultaba mucho más fácil conseguir comida en comparación con otros tiburones carnívoros. A fin de cuentas, no tenía que andarse desgastando en persecuciones a alta velocidad tras sus presas. Él conseguía su alimento de una manera mucho más relajada. Gracias a esta vida tan cómoda, el Pichodus podía crecer hasta alcanzar unos imponentes 9.007 metros, convirtiéndose en uno de los colosos del mar de su tiempo. De hecho, su enorme tamaño superaba incluso al del fiero tiburón Ginsu, Cretoxirrhina. Si buscamos un equivalente actual, sería muy similar al tiburón ballena. Sin embargo, como veremos en un momento, el tiburón ballena moderno ya no usa sus dientes para romper conchas. Tras un largo camino evolutivo, la boca del tiburón ballena cambió radicalmente y hoy utilizan sus branquias para alimentarse de plancton y krill. El Pichodus, por su parte, con su dieta trituradora y sus estrategias de caza, jugó un papel sumamente importante en la cadena alimenticia de los océanos prehistóricos. Aunque ya está extinto, los fósiles que nos dejó nos permiten asomarnos a la fascinante vida marina de esa época antigua, entender el lugar que ocupaban en el mundo y ver cómo los seres vivos se han ido adaptando y cambiando a lo largo de millones de años de evolución. ¿Sabías que el tiburón peregrino es un absoluto gigante del océano? Llega a medir unos espectaculares 11.9 metros. Es el segundo tiburón vivo más grande de todo el mundo. Pero ni se te ocurra asustarte por su imponente tamaño. La verdad es que es un animal súper tierno y amigable. En muchos lugares le apodan el tiburón que toma el sol. Suena a un estilo de vida bastante relajado, ¿no? Le dicen así porque le encanta nadar muy cerquita de la superficie del agua, y de lejos pareciera que simplemente está disfrutando de un rico baño de sol en el mar, pero en realidad, broncearse no está para nada en sus planes. La verdadera razón por la que se la pasa merodeando en la superficie es porque ahí abunda muchísimo el plancton, lo que le permite servirse un festín de comida casi sin esfuerzo.
El menú diario de este tiburón consiste básicamente en pececillos, huevecillos de pez y otros organismos microscópicos. ¿Y cómo come? Filtrando el agua. Tiene un hocico gigante donde cabe de todo. La boca de un adulto puede abrirse casi a 1 metro de ancho. Su capacidad para filtrar agua es de no creerse. Un solo tiburón peregrino necesita apenas 1 hora para hacer pasar por sus branquias más de 1.800 toneladas de agua. Al devorar tantas cantidades de plancton, el tiburón peregrino ayuda a mantener el equilibrio ecológico, y de paso, es un eslabón súper importante en la cadena alimenticia marina. Lamentablemente, por culpa del impacto humano, su supervivencia pende de un hilo. Broncas como la pesca excesiva y la contaminación están haciendo pedazos su hogar. Para proteger a estos grandulones y a toda la fauna marina, necesitamos ponernos las pilas y tomar una serie de medidas de conservación. Solo así garantizaremos que el tiburón peregrino siga viviendo y prosperando en nuestros mares, manteniendo sano el ecosistema. Si mueres de ganas de conocer al tiburón más grande del mundo que aún nada en nuestros mares, el tiburón ballena es el protagonista indiscutible de esta historia. Aunque llevan la palabra tiburón en su nombre, la realidad es que en muchos aspectos rompen completamente con el molde de lo que imaginamos de un escualo. Son más bien una mezcla maravillosa, con características tanto de ballena como de tiburón. Estas dóciles bestias son colosales, pueden llegar a medir unos increíbles 12 metros de largo y alcanzar un peso altísimo de 12 toneladas. Al igual que el tiburón peregrino, el tiburón ballena se alimenta reteniendo microorganismos en sus branquias para absorber sus nutrientes. Su platillo favorito incluye microorganismos, peces pequeños, calamares y muchísimo krill. A lo mejor te preguntas, ¿si solo filtran agua para comer, quiere decir que no tienen dientes? Para nada. La respuesta es no. El tiburón ballena sí tiene, y de hecho su boca está tapizada con alrededor de 3.000 dientecitos diminutos. El detalle es que, para su día a día, básicamente los tienen de adorno y casi nunca los utilizan. Otra cosa súper curiosa de este tiburón es su estilo de nado. A diferencia de la inmensa mayoría de los peces, no utiliza su cola como motor para empujarse hacia adelante. En su lugar, balancea todo su cuerpo de un lado a otro para avanzar, lo que le da un contoneo muy elegante y característico bajo el agua. A pesar de ser una auténtica mole gigante, tiene un carácter de lo más pacífico y cero agresivo con los humanos. Si te sobran agallas y no te gana el miedo, podrías buscar la oportunidad de nadar cerca de estos tiernos gorditos del mar. Imagínate lo alucinante que debe ser toparte con semejante gigante en la inmensidad del océano. Nadan con tanta tranquilidad que parecen los verdaderos guardianes del mar, vigilando sus dominios y siendo testigos de la historia de la Tierra. Sin embargo, no podemos hacernos de la vista gorda. Estos tiburones y otros animales marinos enfrentan muchos desafíos de supervivencia. Tenemos la gran responsabilidad de proteger a estos hermosos animales, cuidando su entorno para que sigan prosperando en total libertad. Por fin, el momento que todos estábamos esperando, el indiscutible rey del primer lugar, el famosísimo y legendario megalodón. Es un gigantesco depredador prehistórico carnívoro que la humanidad descubrió gracias al estudio de sus impresionantes fósiles. Es, sin lugar a dudas, el tiburón más grande que jamás haya pisado, o mejor dicho, nadado, en este planeta. Se calcula que su cuerpo medía en promedio entre 15 y 24 metros de largo. Si calculamos su peso basándonos en esas dimensiones, esta monstruosidad podía llegar a las 100 toneladas. Para que te des una idea, eso equivale a juntar el peso de 104 tiranosaurios rex. Una auténtica locura. Aunque el megalodón desapareció de la faz de la Tierra hace muchísimo tiempo, su puro nombre sigue infundiendo un tremendo respeto y terror. Este animal de proporciones casi míticas reinó de forma absoluta en los océanos desde hace 26 millones hasta hace unos 2.3 millones de años. Como la criatura más implacable de la historia, se daba el lujo de cazar cualquier cosa que se moviera en el agua, pero le encantaban especialmente las ballenas. Los adultos solían patrullar y cazar en mar abierto, a la mitad de la nada, mientras que los más chavos se quedaban en aguas costeras para protegerse. En su época dorada, el megalodón prácticamente no tenía rivales. El único que le podía hacer frente en una pelea era otro superdepredador de su época, el cachalote gigante Liviatán melvillei. Probablemente estemos hablando del animal con la mordida más destructiva en la historia del globo. Los científicos calculan que la fuerza de cierre de sus mandíbulas era de aproximadamente 20 toneladas. Con sus afilados dientes de más de un palmo de largo,
Partía las costillas de las ballenas como si fueran ramas secas. El poder de trituración de su boca superaba por mucho al de un T-Rex. Sin embargo, a pesar de ser la máxima leyenda de los mares, este coloso se extinguió de manera misteriosa. Hay muchísimas teorías divididas entre los científicos sobre los motivos que lo llevaron a su fin. Algunos creen que, dado que su dieta consistía en ballenas, el enfriamiento paulatino del agua hacia los polos le jugó muy en contra. El megalodón no soportaba las aguas gélidas, dándoles a las ballenas la oportunidad perfecta de huir y refugiarse del frío. Al quedarse sin su principal fuente de alimento de manera sostenida, las poblaciones de megalodones colapsaron hasta su total extinción. Otra fuerte hipótesis señala que hace 1.5 millones de años el ciclo marino sufrió cambios drásticos, reduciendo las corrientes ascendentes. Esto secó las fuentes de comida de las ballenas, causando mortandades masivas. La caída en picada de las diversas especies de ballenas significó que el megalodón literalmente se quedara sin cenar, muriendo de hambre lentamente. Aunque quizá nunca sepamos a ciencia cierta por qué este coloso colgó los guantes, la increíble historia del megalodón seguirá reinando en la imaginación de todos nosotros por siempre. Y bueno amigos, hasta aquí llega el contenido del video de hoy. Cuéntenme, de estas 10 increíbles supermáquinas marinas, ¿cuál fue la que más los dejó con la boca abierta? Si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Muchísimas gracias por vernos, y nos vemos en la próxima aventura.